Gracias, hermanos, por las oraciones. También gracias a Dios por esta oportunidad. Una vez más, estar al frente del pueblo de Dios. Déjeme bajarle el volumen a esto. Hay mucho eco. Creo que ya bajé. Vemos aquí, hermanos, que el capítulo 4 de 1 Tesalonicense tiene como título La vida que agrada a Dios. Normalmente nosotros, hermanos, nos preocupamos por agradar a las personas. Muchas veces queremos ser agradable a aquel que nos ha hecho algún favor, o lo estimamos mucho a aquella persona y queremos nosotros ser agradados, tener agrados sobre aquella persona. Y nos preocupamos y nos esforzamos para poder tener esa gracia sobre aquella persona. Y en veces hacemos como invitación a la casa, le damos comida, alguna necesidad presenta a la persona, estamos más que dispuestos a ayudarle a la persona porque queremos tener siempre agrado con aquella persona. Esto mismo, hermanos, tenemos que hacer el esfuerzo por ser agradable hacia Dios. Aquí el capítulo 4 trata, hermanos, de una vida. La vida del cristiano que debe ser una vida agradable hacia Dios. En este proceso de ser agradable a Dios, hermanos, por ejemplo, todas nuestras iniquidades que tuvimos antes, la soberbia, el enojado, en fin, lo que usted quiera llamarle a esto. Todas estas no son obras del Espíritu Santo, sino que estas pertenecen a la carne prácticamente. Y donde nosotros no podemos agradar a Dios porque nuestro estado físico como espiritual están mal combinados. Queremos agradar a Dios, pero queremos tener la soberbia encima de todo. Queremos agradar a Dios, pero queremos hacer lo que la carne quiere. Queremos agradar a Dios, hermanos, pero no queremos cambiar. O sea, que queremos ser iguales siempre. El mismo temperamento, como dicen algunos, de que genio figura la sepultura, ¿no? Si le gustó a Dios, pues está bien, si no, pues también me da igual. Nos equivocamos a pensar así. Dice aquí en el versículo 1 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conducidos a agradar a Dios, así abundéis más y más. Una de las grandes tareas, bastante difícil, pero no imposible, es que tenemos que transformarnos nosotros constantemente, pasa el tiempo, más hacia Jesús debemos de acercarnos nosotros a Él. Tenemos que parecernos más al Señor constantemente, luchando contra todas las iniquidades que nosotros hemos aprendido, moldeando este carácter, hermano, a un carácter humilde y servidor de Dios. Pedro lo pudo hacer, también nosotros. Pedro, sabemos muy bien la condición de Pedro, que tenía un carácter fuerte. Sin embargo, aprendió él, hermanos. Cometió errores porque los cometió. Y sin embargo, aprendió a ser humilde ante Dios. Y nosotros no somos la excepción en eso. Por lo tanto, una de las cosas que debemos de siempre nosotros es no conformarnos como lo que hemos sido. Tratar la manera de ser mejor para Dios. Agradar a nuestro Salvador, agradar a nuestro Dios, agradar a aquel que mandó a su Hijo con una causa, objetivo y propósito a este mundo. Mi vida debe ser una vida que agrade a Dios. Versículo 2 dice aquí, hermano, dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí, digamos, Pablo toca un tema, hermanos, a la congregación que se encuentra en Tesalónica.
Y les dice, apartados de una actividad que es mala, y es la fornicación. Especialmente cuando se fornica fuera del matrimonio, es una acción que Dios no acepta y no es agradable ante Dios. Por lo tanto, Pablo dice aquí, apartéis de fornicación. Y es apartados de todo lo que puede ser contaminación al hombre, donde el hombre desarrolla una vida que no es agradable hacia Dios. Ahí el apóstol Pablo dice, apartados de esto. Dice el versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Cada vez que nosotros aplicamos un texto bíblico donde nuestro carácter y conducta se mejora, donde apartamos el uso en lo que es incorrecto y aplicamos lo que es correcto, nos estamos apartando del mundo con sus pecados y nos estamos acercando más a nuestro Dios. Eso es la santificación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Dice el versículo 7, hermanos, aquí dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El tiempo, hermanos, el tiempo corre. Y el tiempo que nosotros vivimos fuera de la ley de Dios, ese tiempo ya se terminó. El día que nosotros escogimos y pedimos ayuda espiritual a Dios y reconocimos que Él es nuestro gran Salvador y fuimos sometidos a las aguas del bautismo, nosotros renunciamos a la vida del mundo que lleva sin frenos y aceptamos ser sujetos, guiados por el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, pues es vuestra santificación. Por lo tanto, hermano, no debe de existir en nosotros el deseo de estar con el mundo, el deseo, hermano, de hacer las cosas que son desagradables hacia Dios, las cosas que en verdad, hermanos, llevan a esta alma que está arrastrándolo por el pecado. El día de la salvación va a ser mi condenación en vez de ser mi salvación. En vez de, hermano, tenemos que reconocer en qué forma yo arrastro, no el cuerpo, porque sabemos exactamente lo que estamos haciendo con el cuerpo, pero en veces se nos olvida el último lugar que le vamos a dar a nuestra alma de por vida. ¿A dónde estamos arrastrando nuestra alma cuando Dios mandó a su Hijo? Con el objetivo, hermanos, de darnos la oportunidad de ser salvos de la ira de Dios. La oportunidad que Dios nos ha dado, hermanos, de mantenernos en una santificación donde podemos agradarle a Dios y darle a todo a Él conforme nosotros entendemos el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Sin embargo, hermanos, el hombre ha aprendido a pensar de una forma en que engaña a sí mismo. Porque a Dios no lo podemos engañar, sino que nosotros mismos nos engañamos, ya que nosotros aprobamos cosas que Dios no son agradables. Así que dice el versículo 8, dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, en vez de, hermanos, nos hacemos la pregunta y una pregunta sobre la misma. Si lo que yo hago y practico en mi casa, en mi trabajo, en mi vida personal, es aprobado por Dios, y si en verdad lo hago, pues debo de sentirme dichoso, feliz de mi vida.
Hace unos meses atrás, hermano, me encontré yo a un motorista. Estábamos echando combustible a los tanques. Y él me habló en menos de 3 minutos. Me habló de las maravillas que ha hecho él con su vida. Me siento satisfecho. He hecho lo que a mí me corresponde hacer. Mis hijos se han graduado, no tengo ninguna deuda, soy un hombre feliz, tengo lo que tengo que tener con mi esposa y llegó el tiempo. Él habló más que yo y luego él se fue y yo me fui. A esto viene a la mente, hermanos, a mi corazón. ¿Cómo en vez de nosotros podemos hacer una evaluación de nuestra vida? De estar y tener la conclusión de que he hecho lo que a mí me corresponde hacer. He dado lo que he podido darle a mis hijos, a mi esposa. Por el otro lado me siento un hombre realizado, hecho en lo que es terrenal. Ahora, yo lo traigo esto en el campo espiritual. Podemos decir lo mismo, hermanos, en el campo espiritual. En el campo espiritual, hermano, tenemos muchas batallas. Llegamos a conclusiones humanas donde Dios no se agrada del rumbo de nuestros hijos, el rumbo de mi esposa. No puedo decir yo de corazón de que yo he hecho mi trabajo y estoy satisfecho del trabajo espiritual que se ha realizado en mis hijos. El trabajo espiritual que he realizado en mi esposa. Y llego a la conclusión de que he hecho lo que se ha hecho para la gloria de Dios. Cuando veo hermanos batallando en sus hogares, los hijos por otra parte, las esposas también. Hay un texto bíblico, hermanos, en Jeremías, si no me equivoco, ustedes me corrigen. Este hombre fue un siervo de Dios. Buscó la forma como agradar a Dios. Pero Dios vio que tenía un detalle y le dio 10 años. Ve, regrésate a tu familia. Endereza a tu gente. Enderézalos, encamínalos en el camino del Señor. Arregla tu casa primero. Y después vienes a hablar conmigo. Le dijo esto a este. Que tenía que arreglar su casa. Enderezar a su gente. Y después hablamos. Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos las cosas incorrectas. Cuando venimos a la iglesia, venimos con la Biblia en la mano. La casa está desboronando, y me refiero a la parte espiritual. Decaemos. Pero una de las cosas que Dios, hermanos, hace y quiere que nosotros oigamos siempre. No podemos nosotros agradar a Dios cuando nosotros mismos interpretamos nuestras vidas de una manera opuesta a lo que Dios nos enseña.
Por eso dice aquí en el versículo 8, dice así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos por esto. Nadie puede decir que no lo tiene. El día que fuimos bautizados, nosotros fuimos también sellados por el Espíritu Santo. Ese día, hermano, nosotros dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Lo invitamos a Dios a que Él ponga el orden en nuestras vidas. Le hemos hecho una invitación a Dios de que sea Él el juez de nuestras acciones, que guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos. Como el libro de aquel que dice, lámpara es tu pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Le hemos invitado a Él a que guíe nuestras vidas en todas nuestras formas de pensar, de vivir, para que así nuestras horas que nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios sea una vida agradable hacia Dios y no una vida desagradable. Cosas pendientes con Dios. Llevar una vida, hermano, donde en vez de recibir bendiciones estamos recibiendo maldiciones, porque todavía no hemos sabido orar bien hacia Dios. Y vemos aquí en el versículo 9, hermanos, donde dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dios, hermano, demuestra prácticamente el amor que se debe de vivir entre los hermanos, la paz que debe de existir entre la hermandad de los cristianos. Y esa paz, hermano, nos trae a nosotros el tener el convivio, la hermandad, la comunicación, para darnos alientos de vida, para apoyarnos, porque afuera somos golpeados por el mundo. Nuestros hijos son golpeados también. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a tener esa paz, ese amor entre los mismos hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesús, hermanos. Casi no se usa, hermanos, el amor, digámoslos, entre hermanos. Hermanos hermanos de la sangre, que entre ellos mismos se golpean. ¿Existe eso? Hace años, hermanos, antes que mi papá falleciera, tuve una escuela bastante desagradable en mi familia. Yo había aprendido a escuchar que otras familias, pero nunca pensé que mi familia llegara a ser igual que las demás familias. En el transcurso de la enfermedad de mi padre, surgieron enemistades con mis hermanas, odio profundo, peleando a mi padre, ya sea porque pagaban, porque lo cuidaban y estaban dando buen dinero, no lo sé, pero era un pleito con el viejito. En mi caso llegaron al grado de amenazarme hasta meterme preso por abuso de no sé qué tantas cosas. ¿De quién estoy hablando? De mis hermanas. Sin embargo, hermanos, uno debe de aprender a poner el amor sobre ellos. En vez de calmar la situación, como que más hervía aquello. Pero Dios quiere, hermanos, que el amor fraternal entre el pueblo de Dios sea un amor lleno de muchas bendiciones. Que nos ayudemos unos con otros y nos respetemos tal como somos, porque es la voluntad de Dios
vuestra santificación en el Señor. Por eso es que en el versículo 10 tenemos aquí, hermano, donde dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. La vez pasada estaba hablando yo de 1 Corintios. Una congregación llena de conflictos, hermano, donde el amor no existía. Porque donde hay conflictos, no existe el amor de Dios. Así es también en los hogares, hermanos, matrimoniales, en los hogares cristianos, donde hay demasiados conflictos, no puede existir la presencia, el amor de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos amor fraternal entre los mismos hermanos. Hay congregaciones, hermanos, donde en vez que abunde la abundancia de las obras del Espíritu Santo, abunda más la carnalidad, chismes, problemas, conceptos equivocados. Y de esta forma, hermano, no podemos nosotros agradar a nuestro Señor cuando tenemos todas estas dificultades en nuestras casas, en nuestros hogares e incluso hasta en la congregación, en nuestros trabajos también. Por lo tanto, es necesario, hermano, que nosotros tengamos esa paz con Dios, para poder tener esta paz con el hombre. Versículo 11 dice, aquí dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. Fíjense, hermano, que aquí dice en el versículo 11, dice, y procuréis tener, dice, tranquilidad. Para entender mejor lo que Pablo dice aquí, hermanos, en el versículo 11 y 12, tendríamos que irnos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Aquí encontramos, hermanos, una de las razones por la cual no puede existir la tranquilidad. Hermanos, entrometiéndose en lo ajeno. Y vemos aquí, hermanos, la importancia que es, digamos, de mantenernos en esa paz del Señor. Y dice todavía aquí el apóstol Pablo, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente y exhortamos, pues, por nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí, hermanos, que enseña la importancia de vivir sin estos conflictos de la carnalidad prácticamente. Pablo enseña que si el cristiano se ocupa en sus propios negocios y trabaja con sus manos para ganarse la vida, tendrá tranquilidad. Honestamente, tendrá la persona tranquilidad. Desde luego, el trabajar con las manos es necesario para evitar el afán mencionado en otros textos bíblicos. En esta carta, hermanos, se ve la dignidad, lo que es el trabajar manualmente. Involucrarse la persona en el trabajo. Pero dice aquí, hermano, en el versículo 11 de 1 Tesalonicenses 4, dice, y que preocupéis
y procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros trabajos y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. Ocupados en vuestros negocios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o como un malhechor. Y vamos a irnos a 1 de Pedro, capítulo 4, en versículo 15. En 1 de 4:15. En 1 de Pedro 4:15 nos dice aquí: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno debe, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por lo tanto, la respuesta aquí la tenemos, donde Dios nos pone que debemos de preocupar, de trabajar de una forma digna ante Dios para tener esa tranquilidad con el Señor. A esto, hermanos, también podemos añadirle el trabajar en la tranquilidad en la obra de nuestro Señor. Pablo dice en 1 Corintios 15:58: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, el trabajo que nosotros podemos desarrollar en la obra de la iglesia, hermanos, debe de traernos una paz y tranquilidad en la iglesia. Ayer, hermanos, fue un día hermoso. Y no se deben sentir los hermanos que no participaron. Pero ayer hubo aquí trabajo físicamente, hubo mucho trabajo acá. Y le digo a mi esposa: me siento realizado, que mis hermanos respondieron al llamado, trajeron sus herramientas, nos pusimos a trabajar. Esto estaba aquí, un desorden, como ustedes tienen idea. Esto trae una paz y una tranquilidad, porque estamos de una forma trabajando, usando nuestras manos, nuestros talentos para la obra de Dios. Y aquí, hermano, donde nosotros debemos tener la paz y la tranquilidad de trabajar en sí. Trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. Y aquí vemos, hermanos, que Dios implica lo que aprendimos allá en el mundo. Las habilidades de estafar a las personas, la habilidad de hurtar, de engañar. Todas esas cosas fueron en el pasado. Mas hoy en el presente, hermanos, tienen que ser diferente la vida para poder agradar a nuestro Señor. De otra manera no podemos nosotros agradar a Dios. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de eliminar siempre, iba a pintar aquí, iba a pintar ahí en la pared, el pizarrón, es la mentira. De alguna forma nosotros aprendimos a mentir, especialmente a nuestros trabajos. Hoy no quiero ir a trabajar. ¿Y qué le vas a decir? Que estoy enfermo. ¿Y qué? No está nada de enfermo. Lo aprendimos en el mundo. Hoy como cristiano eso es diferente. No podemos mentir. Hace años, hermanos, en un trabajo que yo tuve, cometí un error. Eso fue allá en el 2006. Mi primer trabajo de trailero, mis primeros días, me llevé a mi esposa a darle una vuelta en el trailer. Iba asustada ella. En el gran camión, la 18 llantas, ¿y vas a dar vuelta en esta curva? Sí, ya vas a ver. Prendida de todo, iba ahí. Y después la bajo
allá por Sao San Francisco. ¿Y aquí me vas a bajar? Sí, aquí te bajas tú. Ahí pues, se fue caminando unas 3 cuadras a su casa. El problema fue que a las áreas que yo llegué, me vieron otros compañeros de trabajo. De todos los que me vieron, solamente hubo uno. Y me dijo, ¿sabes lo que tú has hecho es incorrecto? ¿El qué? Nadie puede traer a nadie en las trocas. Es prohibido por la compañía. El problema es que te vio el chismoso. Y les va a contar a ellos. Hay que vete preparando. Por mí, hasta ahí llegó todo. Pues en 2006 hasta el 2013 se dieron cuenta la compañía. O sea, que el chismoso no dijo nada. Cuando él vino a decir eso es porque a él lo despidieron del trabajo. Ah, sí, necesitan saber algo de Francisco. Él hizo esto y esto y esto. Pero no les dijo a ellos cuándo. Y me encierran a mí en la oficina. Y habían como 4 o 5 personas. Queremos saber la verdad. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Sí lo hice. Mi jefe estaba a la par mía, deseando de que yo dijera que no. Y yo dije que sí. Pero eso sucedió en el 2006. Fue cuando apenas comenzaba a trabajar. Me emocioné y llevé a mi esposa. Dije el nombre de quien me dijo a mí que había cometido un error. Desde entonces ya no lo he vuelto a hacer. Me sacaron a mí de la reunión y mi jefe me dice que hubo un gran pleito entre ellos. Él estaba contento. ¿Por qué? No lo sé. Estaba feliz que entre ellos había disputa, habían de todo. Y por último me castigaron a mí con una carta que si lo volvía a hacer iba a ser suspendido. Bueno, hasta ahí llegó mi castigo. Mi jefe me dice, quiero hablar contigo. ¿Por qué no mentiste tú? Era una mentira. Tenía que haber dicho, no, yo nunca subí a mi esposa a la troca y ahí hubiera terminado todo. Me dice. ¿Eres cristiano? ¿Vale? Sí. ¿Y no puedes mentir? Me dice. Le digo yo, no puedo mentir. Si eso me trae 1000 consecuencias graves a mi persona, pues tengo que decir lo que es. Igual con el proceso legal de mi esposa, para traerla aquí a los Estados Unidos. ¿Cuánta gente no me dijo, diga mentiras? Si no, ella nunca va a venir. Ella vino. Y todavía la gente decía, siga mintiendo porque si no, ella nunca se va a legalizar. Nunca mentí desde el principio, ¿por qué voy a mentir hoy finalizando? Pero la gente le invitan a uno a mentir. Hermanos, no podemos nosotros decir, he realizado algo a través de puras mentiras y decir que le ha agradado a Dios y que esta es la voluntad de Dios a través de puras mentiras. No podemos nosotros agradar a Dios así. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña esto en el versículo 12 de 1 Tesalonicenses. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dice el apóstol Pablo, hermano, a fin de que os conduzcáis honradamente. Ese va a ser un desafío para todos que somos fieles a Dios. Para todo aquel que invoque el nombre de Dios. Que los conduzcamos honradamente a nuestro Señor. Buscamos cómo agradar la vida, hacer una vida, nuestra vida agradable a Dios.
Tenemos que conocer lo que Dios exige para nosotros. Mientras que eso no llegue a nuestro corazón, hermanos, nosotros vamos a tener una vida no muy bien agradable a Dios. Pablo se ocupó de estas cosas. Exhortó a muchas congregaciones. Que tenemos que buscar, hermanos, cómo agradar a Dios. Incluso el apóstol Juan, estando en la isla de Pasmo, las cartas que él mandó a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que le dice a una de las congregaciones? Veamos nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y aquí encontramos, hermanos, comenzamos con las historias que nosotros encontramos. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis encontramos donde dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí vemos, hermanos, que una congregación se equivocó en ciertas cosas. Ya no era una congregación agradable a Dios. Dejó de ser agradable, porque todo lo que ellos aceptaron e hicieron fue en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo el mensaje de la Filadelfia, donde dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Todas estas congregaciones, hermanos, al principio hicieron lo que es correcto. Con el tiempo comenzaron a hacer lo que es incorrecto. Nuestras vidas, hermanos, tienen que ser unas vidas que agraden y agrademos a Dios constantemente. Una vida, hermanos, donde no tenemos ningún pendiente y que seamos una vida de tranquilidad. Todos unidos en la misma mente, en el mismo espíritu, debemos de tener una misma meta de tener la tranquilidad espiritual con nuestro Señor, agradándole a Él en todo. Que nuestra manera de vivir sea una manera, hermanos, que nos eduquemos a hacer cambios que podamos nosotros decir, he hecho la voluntad de Dios. Mateo 7:21 nos dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso quiere decir que somos sometidos a aquella regla según Romanos 17 y 18, donde somos nosotros sometidos bajo aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sea la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, hermanos, mientras nos pongamos de pies y cantamos una invitación.